Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. El zumbido constante de los generadores era lo único que acompañaba las largas noches en la base. Me había acostumbrado al aislamiento, a las interminables jornadas de guardia frente a los monitores y a las temperaturas que parecían desgastar hasta los pensamientos. Pero aquella noche, algo diferente rompió la monotonía. Estaba revisando las frecuencias, como de costumbre, buscando cualquier anomalía en el espectro de comunicación. Por lo general, solo interceptábamos señales de otras bases o algún eco de radios de barcos comerciales a la deriva en el Ártico, nada fuera de lo común. Pero cuando la estática comenzó a formar un patrón, mi atención se enfocó completamente en el monitor. Primero fue un ruido errático, algo que podría haber ignorado como interferencia. Sin embargo, pronto se transformó en una voz débil, temblorosa, pero inconfundiblemente humana. Acerqué los auriculares y ajusté las perillas del transmisor con dedos temblorosos. Aquí el vuelo militar XC-98, solicitamos ayuda inmediata. Estamos en posición 82° norte, 135° oeste. Repito, necesitamos ayuda. Combustible crítico, temperatura exterior extrema. Me quedé paralizado. El sudor frío recorrió mi espalda a pesar de las temperaturas congelantes. Esa designación, XC-98, me resultaba extrañamente familiar. Busqué en el registro de misiones de vuelo asignadas a nuestra base, pero no había nada. Fue entonces cuando lo recordé. El XC-98 era un avión de transporte que había desaparecido en 1954. Una oleada de incredulidad me golpeó. Era imposible, pero allí estaba la señal, clara como el día, y las coordenadas que la acompañaban correspondían a una ubicación relativamente cercana a nuestra base. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Apreté el botón del intercomunicador y llamé al comandante Foster. Él era un hombre robusto, de cabello corto y canoso, siempre con una expresión de gravedad que imponía respeto. En cuestión de minutos, apareció en la sala de control acompañado por el soldado Martínez, un francotirador joven de piel morena y ojos alertas, y Grant, un técnico corpulento con una cicatriz que cruzaba su mandíbula. ¿Qué está pasando?, preguntó Foster mientras se acercaba al monitor con los ojos entrecerrados. Comandante, capté una transmisión. No sé cómo explicarlo, pero parece provenir del vuelo XC-98, mi voz apenas se mantenía firme. Foster frunció el ceño. Eso no es posible, ese avión desapareció hace décadas. Lo sé, señor, pero escuche esto. Reproduje la señal grabada. La voz volvió a sonar con la misma urgencia, repitiendo las coordenadas y el pedido de ayuda. El comandante observó los monitores en silencio mientras Grant y Martínez intercambiaban miradas de incredulidad. ¿Esto es una broma?, preguntó Grant, cruzando los brazos. No lo es. La señal es real, respondí. Martínez se inclinó hacia la consola. Esas coordenadas no están tan lejos, ¿verdad? Foster asintió lentamente, con el rostro tenso. No están dentro de nuestro rango. Pero esto no tiene sentido. El comandante se quedó pensativo durante unos segundos, evaluando la situación. Finalmente, habló con la determinación que lo caracterizaba. Prepárense, vamos a investigar esto. Las palabras resonaron como un martillo en la sala. Nadie discutió la orden, aunque todos compartíamos la sensación de desconcierto. La posibilidad de encontrar un avión perdido durante tanto tiempo era emocionante, pero también profundamente inquietante. El equipo comenzó a reunirse en el hangar mientras preparábamos los vehículos y el equipo necesario para la expedición. Martínez comprobaba su rifle de francotirador,
bromeando nerviosamente con Grant sobre los fantasmas de los pilotos. Yo me mantenía en silencio, revisando mi mochila y tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud que se apoderaba de mí. La noche en el Ártico era absoluta, una oscuridad densa que parecía absorber cualquier rastro de luz. El aire era tan frío que hacía crujir el hielo bajo nuestros pies, como si el paisaje entero estuviera vivo, observándonos. Mientras cargábamos los vehículos, miré hacia el horizonte. Un extraño resplandor verde bailaba en el cielo, una aurora boreal. Normalmente, esas luces me parecían hermosas, pero esa noche tenían algo distinto. Eran demasiado brillantes, como si estuvieran intentando decirnos algo. Grant, siempre el bromista, lo notó también. Parece que tenemos un espectáculo gratis antes de que nos congelemos ahí afuera. Foster lo cortó con un gesto. Concéntrate en el equipo. Esto no es un paseo turístico. Una vez listos, subimos a los vehículos. El rugido de los motores fue lo único que rompió el silencio sepulcral mientras nos dirigíamos hacia las coordenadas. Nadie hablaba y el peso de lo desconocido crecía con cada kilómetro que avanzábamos sobre el terreno helado. El paisaje parecía interminable, con glaciares y llanuras de nieve que se extendían más allá de lo que los faros podían iluminar. Me pregunté qué demonios encontraríamos en ese lugar remoto, una señal que no debería existir, un avión que, según todos los registros, había desaparecido del mundo. Al mirar por la ventana del vehículo, sentí como si algo nos estuviera siguiendo, oculto en la vastedad del hielo. Pero no dije nada. Era solo el frío, me repetí, solo el frío y mi imaginación. El viaje hacia las coordenadas fue más largo de lo esperado. La oscuridad parecía tragarse el horizonte y el frío se volvía más intenso a cada kilómetro que avanzábamos. Los faros de los vehículos apenas lograban perforar la densa neblina helada que se levantaba del suelo. Me encontraba sentado en la parte trasera del primer vehículo, con la radio en las manos, revisando si la señal seguía activa. Lo hacía casi por instinto, buscando alguna variación que pudiera darme una pista de lo que estábamos enfrentando. ¿Algo nuevo?, preguntó Martínez desde el asiento delantero, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. No, respondí. La señal era constante, pero cada vez que la escuchaba me parecía más antinatural, como si la voz del piloto estuviera atrapada en un bucle eterno. Foster conducía en silencio, sus manos firmes en el volante. Él no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero esa noche, incluso él parecía más tenso de lo habitual. Sus ojos estaban clavados en el camino, pero de vez en cuando lanzaba miradas rápidas al GPS. Estamos cerca, dijo finalmente, rompiendo el silencio. El viento comenzó a soplar con más fuerza, sacudiendo los vehículos y obligándonos a reducir la velocidad. A través de las ventanas, pude ver cómo las ráfagas levantaban remolinos de nieve que parecían fantasmas danzando en la oscuridad. Finalmente, llegamos a las coordenadas. Foster detuvo el vehículo y nos indicó con un gesto que bajáramos. Salí al exterior, y de inmediato, el frío me golpeó como una pared invisible, congelándome el aliento en cuestión de segundos. La nieve crujía bajo mis botas mientras me movía hacia adelante, intentando mantener la visibilidad en medio de la tormenta. «Por aquí», gritó Grant, apuntando hacia una silueta oscura que apenas era visible en la distancia. Nos acercamos lentamente, con las armas preparadas. Lo que vimos me dejó sin aliento. Era un avión, parcialmente enterrado en el hielo. El fuselaje estaba cubierto de una gruesa capa de escarcha, pero era inconfundible. Las marcas militares aún eran visibles en el costado. Era el XC-98. Esto no puede ser, murmuró Martínez, incapaz de apartar la mirada. Nos acercamos con cautela. Foster lideraba el grupo, su linterna iluminando la superficie helada del avión. A pesar del tiempo que había pasado, la nave estaba en un estado de conservación que desafiaba toda lógica. Las hélices estaban intactas y las ventanas, aunque cubiertas de escarcha, no mostraban señales de daño.
¿Cómo demonios sigue aquí?, preguntó Grant, rompiendo el silencio. Foster no respondió. En lugar de eso, señaló hacia la puerta lateral del avión, que estaba ligeramente abierta. Un aire frío, más intenso que el que ya soportábamos, emanaba de su interior. Vamos a entrar. ¿Está seguro, comandante? No sabemos lo que encontraremos. Lo que sea que esté allí, está pidiendo ayuda, respondió Foster, su tono no dejaba espacio para discusiones. Encendimos las linternas y subimos por la escalera helada que llevaba al interior del avión. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había ni un crujido ni un susurro del viento. Era como si el interior del avión existiera en un espacio completamente aislado. El pasillo principal estaba vacío, pero había señales de que algo había pasado aquí. Los asientos estaban cubiertos de una fina capa de hielo y había marcas en el suelo como si alguien hubiera arrastrado objetos pesados. Foster avanzó hacia la cabina y lo seguimos en fila. Cuando abrió la puerta, sentí que el corazón se me detenía. Allí estaban los pilotos, 2 hombres con uniformes militares, sentados en sus puestos con las manos todavía en los controles. Pero no se movían. Sus cuerpos estaban congelados en una postura rígida y sus rostros no parecían humanos. La piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos abiertos reflejaban un brillo antinatural bajo la luz de las linternas. No parecían cadáveres, pero tampoco estaban vivos. Era como si hubieran quedado atrapados en un estado entre ambos. Esto no es posible, murmuró Grant, dando un paso atrás. Foster se inclinó hacia uno de ellos, observando con cuidado. En ese momento, un ruido sordo resonó desde el fondo del avión. Nos giramos todos al mismo tiempo, apuntando con las linternas hacia la oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó Martínez, su voz llena de nerviosismo. El sonido se repitió, un golpe hueco que parecía provenir de la sección de carga. Foster levantó una mano para indicarnos que avanzáramos. Nos movimos sintiendo que algo invisible nos observaba desde las sombras. El ruido continuaba, más fuerte con cada segundo, como si algo estuviera intentando abrirse paso hacia nosotros. Cuando llegamos a la puerta de carga, Foster tomó la manija y la abrió de golpe. Las linternas iluminaron el interior, revelando cajas y equipo militar esparcidos por todas partes. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una grieta en el suelo de hielo justo en el centro del compartimiento. El aire que salía de la grieta era aún más helado, casi insoportable, y tenía un olor extraño, metálico. No había nada visible dentro, solo oscuridad. Pero entonces, el ruido volvió a sonar, esta vez desde el fondo de la grieta, y fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando, pero no en un idioma que pudiéramos entender. Foster se giró hacia nosotros con el rostro pálido. Esto no es un rescate, es algo más. El aire helado que salía de la grieta nos envolvía como si fuera algo vivo, arrastrándose bajo nuestras ropas y calando hasta los huesos. Me aferré al rifle con más fuerza de la que quería admitir, intentando mantener la compostura mientras las linternas iluminaban las paredes de hielo que descendían hacia la nada. Foster se inclinó hacia la grieta, observando con atención. Los susurros continuaban, suaves pero constantes, como si cientos de voces murmuraran al unísono en algún lugar muy profundo. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Martínez, su voz temblorosa. No lo sé, respondió Foster sin apartar la mirada. Su respiración era lenta, controlada, pero sus ojos reflejaban algo que rara vez mostraba, miedo. Grant se acercó, encendiendo una bengala y lanzándola hacia la grieta. La luz descendió rápidamente, iluminando un túnel de paredes lisas y extrañamente simétricas, como si hubieran sido talladas deliberadamente. La bengala desapareció en la profundidad sin alcanzar el fondo. No tiene fin, murmuré. Sea lo que sea, no deberíamos estar aquí, dijo Grant, retrocediendo un paso. Antes de que Foster pudiera responder, un estruendo sacudió el avión. Las paredes de metal vibraron con tal fuerza que pensé que el fuselaje colapsaría. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo caótico que parecía resonar en mi cabeza, como si estuvieran hablando directamente dentro de mí.
Salgan de aquí ahora, gritó Foster, señalando hacia la salida. No hizo falta repetir la orden. Nos apresuramos hacia la puerta principal, pero antes de que pudiéramos alcanzarla, las luces de nuestras linternas parpadearon y se apagaron, dejándonos en una oscuridad total. «Mis linternas», gritó Grant, encendiendo la suya de nuevo. El haz de luz reveló algo que no estaba allí antes, las figuras de los pilotos que ahora estaban de pie en el pasillo. Sus rostros seguían congelados en esa expresión inhumana y sus ojos brillaban con una luz tenue, azulada. No se movían, pero su sola presencia era suficiente para helarme la sangre. «Muévanse», ordenó Foster, empujándonos mientras levantaba su arma. Martínez apuntó su rifle hacia las figuras, pero Foster le agarró el cañón. «No dispares, no sabemos qué son». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Grant, su voz al borde del pánico. «Nos vamos, ahora». Las figuras no hicieron ningún movimiento mientras pasábamos junto a ellas, pero sentí como si esos ojos inhumanos nos siguieran, observándonos con una intensidad que me hizo querer correr. Cuando finalmente salimos del avión, el aire helado del exterior casi se sintió cálido en comparación con lo que habíamos dejado atrás. No nos detuvimos hasta llegar a los vehículos. Foster fue el último en subir, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Una vez dentro, encendió el motor y comenzó a conducir a toda velocidad hacia la base, dejando atrás el avión y esa grieta. «¿Qué fue eso, comandante?», preguntó Martínez, aún sosteniendo su rifle con las manos temblorosas. «No lo sé», respondió Foster sin apartar los ojos del camino. «Pero lo que sea, no pertenece a este lugar». Grant sacudió la cabeza, todavía tratando de procesar lo ocurrido. ¿Y esas cosas? ¿Los pilotos? ¿Qué eran? No eran humanos, respondí casi en un susurro. Foster giró la cabeza hacia mí, sus ojos fijos en los míos por un instante antes de volver al camino. Hicimos lo correcto al salir. Lo importante ahora es informar lo que vimos y asegurarnos de que nadie más se acerque a ese avión. Sin embargo, mientras nos alejábamos, no podía dejar de pensar que los pilotos no eran solo parte del avión, algo más los controlaba, algo que aún nos observaba. A medida que nos alejábamos, el zumbido de la radio comenzó a llenarse de estática, volviéndose más fuerte hasta que parecía casi antinatural. Entonces lo vi, una figura solitaria de pie en la distancia, inmóvil, observándonos desde el horizonte. «Comandante», susurré, señalando hacia adelante, pero cuando Foster miró, ya no había nada. El viaje de regreso se volvió una prueba de resistencia para todos. Foster seguía conduciendo en silencio, pero su mirada era dura, fija en la carretera helada, como si intentara mantenernos anclados a la realidad. Grant y Martínez, normalmente bromistas y parlanchines, no dijeron una palabra. Yo tampoco podía encontrar las fuerzas para hablar. La presencia de esa grieta y las figuras congeladas seguían rondando en mi mente como una pesadilla imposible de ignorar. El zumbido de la radio fue lo único que rompió el silencio. Mi corazón dio un salto cuando la estática se transformó de nuevo en la misma voz que habíamos escuchado antes. Vuelo XC-98, solicitamos ayuda inmediata. Posición 82° norte, 135° oeste. Repito, necesitamos ayuda. Foster golpeó el tablero con el puño, apagando la radio de un manotazo. «Eso no es posible, estamos fuera del alcance». «Pero sigue transmitiendo», murmuré. «No lo entiendo», respondió Foster con brusquedad. De repente, las luces de la aurora boreal comenzaron a intensificarse de nuevo. Los colores se movían con mayor rapidez, pintando el cielo con tonos verdes y púrpuras que parecían formar patrones. Pero estos no eran naturales, eran demasiado precisos, como si fueran símbolos. Martínez se inclinó hacia el parabrisas, señalando hacia adelante. «Miren eso». A lo lejos, en medio de la tundra helada, había un destello brillante. No era una luz normal, parecía pulsar, como si tuviera un ritmo propio, similar al latido de un corazón. Foster redujo la velocidad y se detuvo, sus ojos fijos en ese fenómeno inexplicable. «No podemos ignorarlo», dijo finalmente. «¿De verdad?».
Después de lo que acabamos de ver, protestó Grant, su voz al borde de un ataque de pánico. Estamos aquí por una razón, soldado, respondió Foster, bajando del vehículo. A regañadientes, todos lo seguimos. El frío era insoportable, incluso más intenso que antes, y el aire tenía ese olor metálico que habíamos percibido en la grieta. Avanzamos lentamente hacia el resplandor, nuestras linternas apenas ayudando en la densa oscuridad. A medida que nos acercábamos, el destello se reveló como un objeto enterrado en el hielo. Parecía una estructura, un enorme anillo de metal que brillaba con una luz pulsante desde las runas talladas en su superficie. «Esto no es humano», susurró Martínez, incapaz de apartar la mirada. Foster se arrodilló junto al anillo, pasando su mano enguantada por las runas. «No lo parece, pero está aquí, y puede que tenga algo que ver con el XC-98. ¿Qué hacemos con esto?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Primero, lo documentamos», respondió Foster. Sacó una cámara de su mochila y comenzó a tomar fotos. Sus movimientos eran precisos a pesar de la tensión. Pero mientras lo hacía, el anillo comenzó a emitir un sonido. Era bajo al principio, un zumbido que se sintió más en el pecho que en los oídos. Luego, el hielo alrededor del objeto comenzó a crujir y las luces de las runas se intensificaron. «Retrocedan», gritó Foster, poniéndose de pie de inmediato. Nos apartamos justo a tiempo para ver cómo el anillo emitía un destello cegador y un campo de energía comenzó a expandirse desde su centro. La fuerza nos arrojó al suelo y, cuando finalmente abrí los ojos, lo que vi me dejó sin palabras. El paisaje había cambiado. Donde antes había solo hielo y nieve, ahora había una extensión de terreno extraño, como una mezcla entre metal y cristal que reflejaba las luces de la aurora de formas imposibles. En el centro de este nuevo terreno, una figura alta y delgada comenzó a emerger. Su cuerpo parecía hecho de la misma materia que el terreno, y sus movimientos eran fluidos, pero inquietantes. No tenía rostro, pero de alguna manera sentí que estaba mirándonos, analizándonos. «De nuevo, no dispares», gritó Foster a Grant, pero este no hizo ningún movimiento. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura levantó una mano, y las runas del anillo comenzaron a brillar más intensamente. De pronto, los susurros que habíamos escuchado antes se convirtieron en palabras claras, aunque en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Pero incluso sin entenderlo, sentí el peso de cada palabra, como si estuvieran dirigidas a mi mente directamente. Foster dio un paso al frente. «No somos hostiles, no queremos». No pudo terminar la frase. La figura se movió rápidamente, más rápido de lo que podíamos reaccionar, y extendió un brazo hacia nosotros. Una onda de energía nos atravesó y el mundo pareció oscurecerse por completo. Cuando desperté, estaba solo. La aurora boreal seguía brillando en el cielo, pero el terreno había vuelto a ser nieve y hielo. No había rastro del anillo, la figura, ni siquiera del avión XC-98. Solo un vacío en mi memoria y una sensación de que algo nos había dejado ir, por ahora. Cuando llegué a la base, estaba agotado y confundido. Los vehículos estaban estacionados fuera, pero no había rastro de Foster, Grant ni Martínez. Apenas crucé las puertas, un par de oficiales me detuvieron y me llevaron directamente a la sala de interrogatorios. El comandante McAllister, un hombre de rostro duro y cabello gris que siempre imponía respeto, entró poco después. Sus ojos me estudiaron con detenimiento antes de tomar asiento frente a mí. «Explícame qué demonios pasó allá afuera», dijo con voz firme. Intenté contarle todo, desde la señal del XC-98 hasta el anillo y la figura que emergió. Mientras hablaba, su expresión pasó de la incredulidad a una especie de enojo controlado. Cuando terminé, simplemente me observó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «¿Dónde están los demás?», preguntó finalmente. «No lo sé. Cuando desperté, estaba solo», respondí, mi voz quebrándose un poco. McAllister se recargó en la silla, frotándose la barbilla. «¿Esos susurros que mencionas, los oíste aquí en la base? ¿En la radio?». «No», dije rápidamente,
aunque no estaba seguro de si eso era cierto, aún podía sentir esos ecos resonando en mi cabeza. Él asintió, aunque su mirada seguía siendo fría. Esto no saldrá de esta sala, ¿entendido? ¿Qué? Pregunté sorprendido. Comandante, hay algo allá afuera, algo que... No lo repetiré, interrumpió, golpeando la mesa con el puño. La operación está clasificada. Lo que viste, lo que pasó, no existió. Quise protestar, pero algo en su tono me hizo callar. En el fondo, sabía que tenía razón. Nadie nos creería. Me dejaron salir de la sala unas horas después, pero no me permitieron regresar a mis aposentos. En cambio, me asignaron una habitación aislada en un área que no reconocí. Allí, los días comenzaron a desvanecerse en un ciclo monótono de interrogatorios, revisiones médicas y largos periodos de soledad. Fue durante una de esas noches, mientras trataba de dormir, que lo escuché de nuevo. Primero, era un zumbido suave, como si viniera desde las paredes. Luego, las voces, los mismos susurros del XE-98, suaves, pero insistentes. Me levanté de la cama con el corazón latiendo con fuerza. Encendí la luz, buscando la fuente del sonido, pero no había nada. Y entonces, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. El susurro se convirtió en una palabra clara y escalofriante: regresa. Las horas siguientes se sintieron interminables. Esa palabra, regresa, seguía resonando en mi mente como un eco imposible de ignorar. No sabía si era mi imaginación, el estrés o algo mucho más perturbador, pero sentí que debía obedecer. Algo me estaba llamando, y aunque la idea me aterrorizaba, también me sentía atraído por esa voz, como si no tuviera otra opción. Al amanecer, decidí actuar. Fingí cooperar durante los interrogatorios de rutina, respondiendo con frases breves y convencionales para no levantar sospechas. Pero mientras el personal se distraía, robé un mapa de las instalaciones y busqué el vehículo más cercano que pudiera llevarme de regreso al lugar donde todo comenzó. El viaje fue solitario y silencioso, con solo el rugido del motor y el crujido de la nieve bajo las ruedas como compañía. La aurora boreal volvía a dominar el cielo, más brillante que nunca, sus colores retorciéndose como si estuvieran vivos. Algo dentro de mí sabía que estaba tomando la decisión equivocada, pero otra parte más profunda insistía en que no tenía elección. Llegué al sitio unas horas después. El paisaje parecía casi idéntico a como lo recordaba: la vasta extensión de hielo, el fuselaje del XE-98 sobresaliendo como una cicatriz en el terreno. Pero había algo distinto esta vez. La grieta que habíamos descubierto antes ahora parecía haberse expandido, como si el hielo hubiera cedido aún más ante algo que yacía en su interior. Bajé del vehículo, sintiendo como el frío me envolvía de inmediato. La sensación era diferente a la del resto del Ártico. Aquí el aire se sentía denso, pesado, como si estuviera cargado de una presencia invisible pero palpable. Caminé hacia la grieta con pasos inseguros, mis botas resbalando en el hielo. Entonces lo vi, la luz. Esa misma luz pulsante que habíamos encontrado en el anillo, pero esta vez era más intensa, como si el objeto estuviera despertando. Sabía que regresarías, la voz me heló la sangre. Me giré rápidamente y allí estaba Foster. Su rostro parecía casi normal, salvo por sus ojos que ahora brillaban con un azul sobrenatural. «Foster, ¿qué te pasó?», pregunté, retrocediendo instintivamente. Él sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era fría, carente de emoción. «No tienes que temer. Lo que encontramos aquí no es nuestro enemigo, es nuestra respuesta. Nuestra respuesta a todo, a lo que siempre hemos buscado, a lo que no entendemos». Antes de que pudiera responder, otra figura apareció detrás de él. Era Grant, seguido de Martínez. Ambos tenían la misma mirada inhumana, como si ya no fueran ellos mismos. «Tienen que verlo», dijo Grant, su voz vacía, pero insistente. Foster levantó una mano, señalando hacia la grieta. «No es el fin, es el principio». Algo dentro de mí quería huir, pero mis piernas no respondieron. La luz de la grieta se intensificó, envolviendo todo a mi alrededor.
Mi visión comenzó a nublarse y por un momento sentí que estaba siendo arrastrado, no físicamente, sino en espíritu, hacia algo inmenso, algo incomprensible. Cuando desperté, estaba de regreso en la base. Pero no era la misma. Todo parecía más opaco, como si el mundo hubiera perdido parte de su color y vida. Los oficiales me trataron como si no hubiera pasado nada. McAllister me informó que mi misión había terminado y que sería reasignado. Intenté protestar, contarles lo que había visto, pero cada palabra que salía de mi boca se sentía vacía, como si no tuviera fuerza. Finalmente, me di cuenta de que nadie iba a escucharme. Han pasado semanas desde aquel día, pero las cosas no han vuelto a la normalidad. A veces, en la oscuridad de la noche, escucho susurros. Otras veces, siento que alguien me observa, incluso cuando estoy solo. Y en mis sueños, siempre vuelvo a la grieta, a la luz y a esas palabras: no es el fin, es el principio. Creo que algo salió de allí conmigo, algo que ahora está en este mundo, esperando, planeando. Y temo que cuando finalmente se revele, no habrá forma de detenerlo.